Muy bien, vamos a empezar con nuestra primera clase de aparato digestivo. El aparato digestivo está constituido por el tubo digestivo, ¿verdad?, de la boca al ano, y sus principales estructuras anexas, como la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Esos órganos los tenemos muy bien dibujados en nuestro esquema de la derecha. La luz del tubo digestivo corresponde física y funcionalmente al exterior del cuerpo. Al pasar por el tubo digestivo, los alimentos se degradan física y químicamente para que los productos de esa degradación puedan ser más fácilmente absorbidos por el organismo. Los diversos segmentos del tubo digestivo están especializados morfológicamente para cumplir esos aspectos específicos de digestión y absorción, como vamos a ir viendo a lo largo de nuestras clases. Luego de que hubo maceración, humectación y la formación preliminar de un bolo alimentario por acción de las estructuras de la cavidad oral y de las glándulas salivales, los alimentos atraviesan rápidamente la faringe y el esófago. ¿Por qué pasa rápidamente por la faringe? Para mantenerla libre, para que pueda pasar aire desde las cavidades nasales hacia la laringe y la tráquea. El movimiento de los alimentos en el resto del tubo digestivo es más lento. Y durante ese tránsito a través del estómago, del intestino delgado, ocurren las principales modificaciones asociadas con la digestión, la solubilización y la absorción. La absorción se produce principalmente ¿dónde? En la pared del intestino delgado. Los alimentos que no fueron digeridos juntos con otras sustancias que hay en el tubo digestivo, como por ejemplo moco, bacterias, células descamadas, pigmentos biliares, van a ser eliminadas como materia fecal. La mucosa digestiva es la superficie a través de la cual la mayor parte de las sustancias van a entrar al organismo. Y esa mucosa digestiva cumple muchas funciones en su papel de interfaz entre el organismo y el ambiente. Algunas de esas funciones son la secreción, la absorción, la barrera que impide la entrada de sustancias nocivas, antígenos y microorganismos patógenos, y la de protección inmunológica, porque tiene un tejido linfático dentro de la mucosa que va a actuar como una primera línea de defensa inmunológica para proteger al organismo. Empecemos con la boca o cavidad bucal. La boca comprende una serie de estructuras que incluyen a la lengua, los dientes y sus medios de sostén, las glándulas salivales principales, las glándulas salivales accesorias y las amígdalas. Empecemos viendo los límites de la cavidad oral. La cavidad oral tiene una pared anterior donde están los labios, unas paredes laterales constituidas por las mejillas, una pared inferior donde encontramos la lengua y el suelo de la boca, una pared superior limitada por el paladar y una pared posterior que es la entrada a la orofaringe. La cavidad oral está constituida por dos partes. En primer lugar, el vestíbulo de la boca, que es el espacio que encontramos entre los labios y las mejillas por fuera y los dientes por dentro. Esto nos está mostrando la imagen de arriba a la derecha, el vestíbulo. Después tenemos la cavidad bucal propiamente dicha, que es el resto de la cavidad bucal. Y está tapizada por tres tipos de mucosa. La mucosa de revestimiento,
la mucosa masticatoria y la mucosa especializada de la lengua. Aquí nosotros tenemos los 3 tipos de epitelio de la cavidad oral. Tenemos en la A, el epitelio plano estratificado queratinizado. A la derecha, arriba, con la letra B, tenemos el epitelio plano estratificado paraqueratinizado. ¿Qué quiere decir paraqueratinizado? Que las células de la capa córnea no pierden sus núcleos. Y después tenemos con la letra C el tercer tipo de epitelio de la cavidad oral, que es el típico epitelio plano estratificado no queratinizado. Los labios. Los labios son repliegues o pliegues músculo fibrosos móviles y limitan la abertura de la boca. Contienen piel, mucosa y el músculo orbicular de los labios. Están unidos a las encías por el frenillo. La imagen de abajo a la derecha nos está mostrando la unión de los labios a la encía por el frenillo. Y acá nosotros tenemos un corte histológico del labio. A la derecha es la superficie externa del labio, donde con el número 1 está señalada la piel con una epidermis queratinizada fina. Incluso se encuentran pelos y glándulas anexas de la piel. Después tenemos la zona rojiza del labio, que se llama borde libre o vermellón, que está marcado en nuestra histología con el número 2. Tiene un epitelio plano estratificado, queratinizado, con papilas muy profundas. En esas papilas hay vasos sanguíneos y es lo que le da el color rojizo a la zona. Terminando esta zona tenemos hacia adentro el área marcada con el número 3, que es la mucosa oral propiamente dicha, donde encontramos un epitelio plano estratificado paraqueratinizado. ¿Qué más encontramos en el corte del labio? Encontramos glándulas, por supuesto tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, nervios, etcétera, etcétera, y el músculo orbicular de los labios. Acá tenemos a mayor aumento lo que vimos en la imagen anterior de las partes del labio. Fíjense ustedes en la primera diapositiva a la izquierda arriba, marcada con la marcada con la flecha amarilla, nos está mostrando la piel de la epidermis queratinizada fina. Fíjense que hay glándulas sebáceas. Después tenemos a la derecha arriba la zona del borde libre o vermellón. Es epitelio plano estratificado queratinizado y fíjense qué profundidad tienen las papilas, con muchos vasos capilares. Eso le da el color rojo a esa zona. Después abajo, las dos imágenes de abajo, la de la izquierda nos está mostrando que en la transición entre el borde libre o vermellón de la mucosa, ¿verdad? Que está a la izquierda, y la mucosa oral paraqueratinizada que está a la derecha. Eso es en la imagen de la izquierda. Fíjense, en la zona vermellón, llamada borde libre o vermellón, tenemos muchas papilas profundas. En cambio, después, cuando entramos a la mucosa oral paraqueratinizada, la mucosa está más gruesa, tiene menos papilas y la superficie es paraqueratinizada. ¿Qué quiere decir paraqueratinizada? Que la superficie, los queratinocitos superficiales tienen núcleo, y eso se ve perfectamente en la imagen de la derecha abajo. Fíjense el límite entre la zona vermellón, ¿verdad? Y en la zona paraqueratinizada, donde las flechas me están mostrando los núcleos en las células cornificadas superficiales. Dijimos que la cavidad bucal tenía 3 tipos de mucosa, ¿verdad? Una, la de revestimiento, otra, la llamada masticatoria, y la otra, que es la mucosa especializada que se encuentra en el borde superior o dorsal de la lengua. La mucosa de revestimiento, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado clásico, lo encontramos en los labios, en las mejillas, en la superficie mucosa alveolar, en el piso de la boca, en la superficie ventral de la boca y el paladar blando.
Esta mucosa de revestimiento, en general el epitelio no suele estar queratinizado y es más grueso que el epitelio queratinizado. Tiene 3 capas, como estamos viendo bien en nuestra imagen histológica de la derecha: un estrato basal, un estrato espinoso y un estrato superficial. El estrato superficial está marcado con la estrellita. Tiene papilas menos abundantes y más cortas. La lámina propia tiene vasos sanguíneos y nervios, y en la submucosa bien definida encontramos glándulas salivales y algunas glándulas sebáceas. La mucosa masticatoria se halla en las encías y en el paladar duro. Ahí nosotros tenemos una imagen del paladar duro con su rafe en el medio. El epitelio que encontramos en la mucosa masticatoria es plano estratificado, queratinizado y paraqueratinizado. Abajo tenemos una histología que nos muestra los dos epitelios, el paraqueratinizado y el queratinizado. En el paraqueratinizado las células queratinizadas tienen núcleo, y en el queratinizado las células superficiales no tienen núcleo. El epitelio paraqueratinizado, las células superficiales del epitelio paraqueratinizado no son tan eosinófilas como las células cornificadas del epitelio plano estratificado queratinizado clásico. Por debajo, en la lámina propia, tenemos una capa papilar de tejido conjuntivo laxo, donde hay vasos, nervios, etcétera, etcétera, y una capa más profunda de tejido conjuntivo denso que va a ir a unirse y a fundirse con el periósteo. La profundidad y el número de papilas conjuntivas van a contribuir a la inmovilidad relativa de la mucosa. En la línea media, como se ve en nuestro dibujo de arriba, tenemos una estructura que se llama rafe palatino, y ahí en ese lugar la mucosa está firmemente adherida al hueso subyacente. Y acá tenemos a mayor aumento un epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Fíjense, las células superficiales queratínicas no pierden su núcleo, retienen su núcleo. Este es un epitelio característico de la mucosa masticatoria de la boca. Ahora pasemos a ver las características de la lengua. La lengua es un órgano muscular que se proyecta dentro de la cavidad oral desde su superficie inferior. Fijémonos en nuestra imagen de la lengua humana que tenemos a la derecha. Este es un órgano que tiene un cuerpo que es móvil y una raíz posterior que es fija. Tiene una cara dorsal, que es la cara superior, y tiene una cara ventral. Fíjense en la cara dorsal de nuestra imagen. En esa cara dorsal se encuentra dividida anatómicamente por una depresión en forma de V, que se llama surco terminal, este surco terminal se halla entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior de la lengua. El vértice de este surco está hacia atrás y es el sitio donde se halla el foramen o agujero ciego. ¿Y qué es ese foramen o agujero ciego? Es un resto embrionario del conducto tirogloso, que en los comienzos del desarrollo intrauterino prolifera en profundidad desde el piso de la faringe para formar la glándula tiroidea. En la parte posterior, fíjense, de nuestra lengua encontramos irregularidades. Tienen contornos irregulares. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las amígdalas linguales. Y después tenemos también en nuestro dibujo las amígdalas palatinas, que están en el límite entre la cavidad oral y la faringe. Las papilas fungiformes y filiformes están en la parte anterior de la superficie lingual dorsal. En la cara ventral, fíjense ustedes en nuestra histología, vemos la cara ventral de la lengua marcada con el número 2, donde encontramos un epitelio plano estratificado, queratinizado o no. Y encontramos una superficie dorsal
marcada con el número 1 donde están las papilas. ¿Qué más estamos viendo en nuestra imagen histológica? Con el número 3 estamos viendo el músculo estriado de la lengua. Los músculos de la lengua son fascículos de músculo estriado que están dispuestos en 3 planos, los cuales están más o menos perpendiculares entre sí. Eso estamos viendo en nuestra imagen histológica de arriba a la derecha. Esta disposición del músculo permite flexibilidad y precisión en los movimientos de la lengua indispensables para el habla humana, así como la digestión local y la deglución. Entre las fibras musculares hay una variable cantidad de tejido adiposo. No nos olvidemos, el epitelio de la cara dorsal de la lengua es un epitelio especializado, es una mucosa especializada, como vamos a ver enseguida, con la presencia de las papilas de diferentes tipos. Y la superficie ventral de la lengua tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado clásico. La superficie dorsal de la lengua está cubierta de papilas. Son numerosas irregularidades y sobrelevaciones de la mucosa a las cuales le denominamos papilas linguales, que cubren la superficie dorsal de la lengua por delante del surco. Las papilas linguales y sus corpúsculos gustativos asociados constituyen lo que llamamos la mucosa especializada de la cavidad oral y que se encuentra en la superficie dorsal de la lengua. Se describen 4 tipos de papilas: las filiformes, las fungiformes, las caliciformes y las foliadas. Empecemos con las papilas filiformes. Las papilas filiformes son las papilas más abundantes. Son estructuras que sobresalen del epitelio con extremos ahusados hacia atrás. Sus extremos son puntiagudos e hiperqueratóticos. Se encuentran en toda la superficie dorsal anterior de la lengua. Su función es mecánica. Su epitelio es queratinizado y no tienen corpúsculos gustativos. Fíjense, estas papilas están señaladas en la imagen de abajo a la izquierda con una flecha de color amarillo y a la derecha con una rayita negra. Fíjense ustedes. Por debajo, ¿qué encontramos? Tejido conjuntivo, encontramos el músculo estriado de la lengua y las glándulas salivales linguales. Acá estamos viendo, fíjense, las flechas nos están mostrando las papilas filiformes. Se ven perfectamente bien con ese subextremo hiperqueratínico y puntiagudo. Y ahí tenemos, fíjense abajo a la derecha, un esquema. En ese esquema que estamos viendo la distribución de las papilas en general. Los puntitos chiquititos son las papilas filiformes, ¿ven? En los 2/3 anteriores de la lengua. Los puntitos un poco más grandes son las papilas fungiformes que se encuentran entre las filiformes. Después a los costados y zona posterior de la lengua están las papilas foliadas. Y después ahí tenemos las papilas caliciformes en la parte posterior. Las papilas foliadas. Fíjense ustedes el aspecto de las papilas foliadas. Se ven muy bien como papilas paralelas unas con otras que tienen la forma más o menos de una M. Estas papilas se hallan en el tercio posterior del borde lateral de la lengua y está constituida por crestas bajas, paralelas, separadas por hendiduras profundas de la mucosa que están alineadas en ángulo recto con respecto a la longitud de la lengua. Tiene abundante cantidad de corpúsculos gustativos y en las hendiduras desembocan glándulas cerosas. En los ancianos estas papilas pueden no ser reconocibles. Fíjense ustedes, la imagen de abajo a la izquierda me muestra una papila. Entre las papilas, las flechas me están mostrando
las hendiduras profundas, donde desembocan las glándulas serosas. Y en la imagen de la derecha, con la flecha, con los cuadritos amarillos 1, 2 y 3, estamos viendo los corpúsculos gustativos, que vamos a ver enseguida cómo están constituidos. Otra imagen muy linda que nos muestra las papilas foliadas con sus hendiduras, sus corpúsculos gustativos, y abajo en el tejido conjuntivo vemos las glándulas serosas que van a desembocar en la profundidad de esas hendiduras. Las papilas fungiformes, como su nombre lo indica, son proyecciones en forma de hongo o seta y están entre las papilas filiformes en la superficie dorsal de la lengua. Fíjense, acá tenemos una papila fungiforme señalada con la flecha amarilla, y alrededor tenemos muchas papilas filiformes. Tienen la misma localización que las que las papilas filiformes, entre las cuales se hallan aisladas. Como dijimos, tiene forma de hongo, tienen un epitelio paraqueratinizado en la superficie y a veces está queratinizado, tienden a ser más abundantes en la punta de la lengua y tienen algunos corpúsculos gustativos. Y ahora veamos las papilas más grandes y más escasas, llamadas papilas caliciformes. Estas papilas son de 10 a 12 más o menos en número y se encuentran por delante de la B lingual. Están rodeadas, cada una de ellas está rodeada por una invaginación circular. En el epitelio que linda con la invaginación circular hay abundante cantidad de corpúsculos gustativos. Su superficie dorsal, o la superficie de arriba de estas papilas, es lisa. Y las glándulas salivales linguales de von Ebner vacían su secreción serosa en el surco que rodea a las papilas. Fíjense ustedes en nuestras imágenes histológicas. En la imagen de abajo a la izquierda se ve la papila cortada, se ve su hendidura o surco a los costados. En el epitelio que está hacia el surco se ven los corpúsculos gustativos que están marcados con la flecha amarilla. Por debajo encontramos la glándula de von Ebner, cuyos conductos excretores van a abrirse en el fondo del surco que rodea las papilas. Y a la derecha tenemos la misma cosa, la papila con sus botones gustativos y rodeada por líneas de punto las glándulas salivares de von Ebner. Y aquí tenemos a gran aumento una papila caliciforme o circunvalada. Fíjense la forma, fíjense las hendiduras que tiene, la gran cantidad de corpúsculos gustativos. Por debajo, lo que estamos viendo es el músculo estriado de la lengua y alguno que otro conducto excretor de la glándula salivar de von Ebner. Este conducto, uno de ellos está señalado con la flecha amarilla. Los corpúsculos gustativos, como dijimos, están presentes en 3 tipos de papilas: en las fungiformes, en las caliciformes y en las foliadas. Y en los cortes histológicos, nuestros corpúsculos gustativos vamos a ver como estructuras ovaladas pálidas que están en el espesor del epitelio y que por arriba tienen un pequeño orificio en la superficie epitelial a la altura del vértice del corpúsculo, y esa zona recibe el nombre de poro gustativo. Aparte de encontrarse en las papilas que citamos, caliciformes, foliadas y fungiformes, los corpúsculos gustativos pueden ser vistos en paladar blando, epiglotis y arco palatogloso,
en la faringe y en la laringe. Ocupan todo el espesor del epitelio y en su parte apical tienen lo que se llama el poro gustativo. Están constituidos por tres tipos de células: las neuroepiteliales, que tienen microvellosidades apicales, las de sostén y las basales. Fíjense en las imágenes de la derecha, arriba a menor aumento, estamos viendo los corpúsculos gustativos, sus poros y sus constituyentes celulares. Y abajo la misma cosa, pero a mayor aumento. Y la flecha que me está mostrando, esta flecha amarilla, me está mostrando la estructura denominada poro gustativo. Fíjense en la imagen de la izquierda, donde nos muestra en un esquema los constituyentes de un corpúsculo gustativo. Fíjense, las células amarillas, las que están pintadas de color amarillo, son las células neuroepiteliales o sensoriales, que son las más numerosas de este receptor del gusto. Estas células se extienden desde la lámina basal del epitelio hasta el poro gustativo, y ahí en ese poro gustativo la célula tiene microvellosidades. En su superficie apical, estas células están unidas a las células vecinas, ya sean neuroepiteliales o de sostén, a través de uniones de tipo sonula ocludentes. Y a la altura de su base forman una sinapsis con la prolongación aferente de neuronas sensitivas ubicadas en los núcleos encefálicos de los nervios facial, glosofaringeo y vago. Estas células se recambian cada 10 días. Fijémonos ahora en las células de soporte, las que están pintadas de azul. Estas células de soporte o de sostén son menos abundantes. Son células alargadas también y que se extienden desde la lámina basal hasta el poro gustativo. Y al igual que las células neuroepiteliales, estas células de sostén también exhiben microvellosidades en su superficie apical y poseen zónulas ocludentes. El tiempo de recambio de estas células es también de unos 10 días. Y por último, las celulitas ahí teñidas o coloreadas de color verde. Esas son las células basales, que son células pequeñas ubicadas en la porción basal del corpúsculo gustativo, muy cerca de la membrana basal. Son las células precursoras o células madre de todos los tipos celulares encontrados en el corpúsculo gustativo. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos una imagen a gran aumento del corpúsculo gustativo, donde vemos que las células sensoriales tienen un núcleo grande y claro. Las células de sostén tienen un núcleo alargado, más irregular y con cromatina más densa. Y las células basales son las que tienen el núcleo más pequeño. Por debajo se observa el nervio y arriba estamos viendo el poro gustativo con las microvellosidades de las células neuroepiteliales y de sostén. En el sentido del gusto, diversas sustancias químicas estimulan a células específicas neuroepiteliales de los corpúsculos gustativos. Estas células reaccionan ante 5 estímulos básicos, como son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y un gusto llamado umami. Acá tenemos nuestro esquema abajo, donde nos indica zonas de la lengua que son más sensibles a cada uno de estos gustos. Yendo de izquierda a derecha tenemos dulce, salado, agrio, amargo y el umami. El umami, que significa sabroso en japonés, es el sabor de ciertos aminoácidos, por ejemplo el glutamato y el aspartato, y es común a alimentos como los espárragos, los tomates, el queso y la carne. El aminoácido L-glutamato es el responsable principal del sabor umami, y el gen codificador del receptor de glutamato, el MGLUR4, que está ahí encima de umami, se ha identificado y clonado.
El glutamato monosódico que añadimos a muchos alimentos para aumentar su sabor y que es el ingrediente principal de la salsa de soja, estimula los receptores umami. Ahora vamos a ver este esquema y vamos a explicar este esquema que se refiere a los receptores del gusto y sus mecanismos de transmisión de señales. Yo voy a ir explicando y ustedes van mirando el esquema con mucho cuidado. Las células neuroepiteliales que estuvimos viendo que componen los corpúsculos gustativos expresan en forma selectiva solo una clase de proteínas receptoras en su superficie para detectar sabores. Fijémonos en nuestro esquema y a la izquierda tenemos una célula que va a detectar los sabores amargo, dulce y umami. Entonces, para detectar esos sabores va a tener que haber interacciones con receptores del gusto que van a estar acoplados a la proteína G que pertenecen a las familias T1R, T2R de receptores quimiosensoriales. Fijémonos primero en el receptor del sabor amargo. Para recepcionar el sabor amargo hay como 30 tipos de T2R que se relacionan a proteína G. Una vez que es estimulado ese receptor, la proteína G estimula a la fosfolipasa C, que produce un aumento de IP3 dentro del citoplasma, que es un segundo mensajero, que es el IP3. Es el inositol 1,4,5-trisfosfato. El IP3 activa a conductos de sodio. Entonces va a entrar sodio a la célula y va a despolarizar la célula neuroepitelial. Esa despolarización va a producir la apertura de conductos de calcio activados por voltaje. ¿Y qué va a pasar? Va a entrar calcio a la célula. Y entonces, al entrar calcio a la célula, va a producir que las vesículas sinápticas migren hacia la superficie inferior y se abran al espacio presináptico para liberar sus neurotransmisores, para estimular la fibra nerviosa aferente gustativa y generar impulsos nerviosos a lo largo de esas fibras nerviosas gustativas. Para el sabor dulce, para los tres sabores el mecanismo es el mismo que acabo de explicar, pero sus receptores varían un poco. Para el sabor dulce tenemos receptores T1R2 y T1R3. Y para el sabor umami tenemos receptores T1R3 y T1R1, que es exclusivo para el umami. Este es un receptor exclusivo para el sabor umami. Una vez estimulados estos receptores, vamos a tener el mismo camino que describimos para el sabor amargo. Pasemos a la imagen del medio, una célula preparada para responder al sabor ácido. El sabor ácido es generado por protones de hidrógeno que se forman por la hidrólisis de los compuestos ácidos. El hidrógeno lo primero que va a hacer bloquear los conductos de potasio y entran a la célula a través de dos caminos, conductos de sodio y a través de conductos de hidrógeno específicos del gusto. Una vez que entran, ¿qué hacen? Activan conductores de calcio sensibles al voltaje. Entonces va a entrar calcio a la célula y ese calcio aumentado dentro de la célula va a producir la migración de vesículas sinápticas con liberación de los neurotransmisores y va a generar potenciales de acción en las fibras nerviosas sensoriales contiguas. Y por último, miremos nuestra última célula hacia la derecha, que está preparada para ser estimulada por partículas de sabor salado. Estos receptores o estas células son estimuladas por la sal de mesa, que todos conocemos, el cloruro de sodio.
Entonces, ese sodio va a entrar a la célula a través de conductos de sodio y va a producir despolarización de la membrana, y al producir esa despolarización de la membrana va a producir activación de más conductos de sodio sensibles al voltaje, y por supuesto va a producir estimulación de conductos de calcio sensibles al voltaje. Entonces el calcio va a entrar dentro de la célula y va a producir migración de vesículas sinápticas hacia la base de la célula, con liberación de su contenido y estimulación de las fibras nerviosas gustativas. Pasemos ahora a ver otro componente de la boca, que son las glándulas salivares, que son órganos pares con conductos excretores muy largos que desembocan en la cavidad oral. Todas las glándulas salivales se originan en el epitelio oral embrionario. Tenemos glándulas salivales mayores, como la parótida, la submaxilar y la sublingual. Estas están rodeadas por cápsula, de la cual parten tabiques que dividen las glándulas en lóbulos y lobulillos. Esto ustedes ya lo conocen por generalidades de tejido glandular. Y en los tabiques que encontramos vasos sanguíneos de mayor tamaño y los conductos excretores grandes. Además de las glándulas salivares mayores, tenemos las glándulas salivares menores, que se encuentran en la submucosa de las diferentes partes de la cavidad bucal. No tienen cápsula. ¿Y cuáles son? Las linguales, labiales, molares, palatinas y bucales. La unidad básica de las glándulas salivales es lo que llamamos cialona. La cialona está compuesta por el adenómero, también llamado acino, que puede ser seroso, mucoso o mixto, y un sistema de conductos excretores. Fíjense ustedes esta imagen esquemática del libro de ustedes. Vemos la cialona. La cialona es la primera imagen a la izquierda. Tiene los conductos excretores y el acino o adenómero en la parte superior. Entonces, de acuerdo a eso, las glándulas, fíjense, de acuerdo al contenido de los conductos y de la característica de su adenómero, vamos a tener las tres glándulas salivales mayores. Fíjense, la parótida en primer lugar, que tiene arriba. Me muestra la parte de arriba un adenómero que está compuesto por células serosas. Y sus conductos, que están en tres colores, sus conductos son el conducto intercalar, en rosado, fíjense, el conducto estriado, en verde, y el conducto excretor o el conducto grande interlobulillar, que está en color celeste. Fíjense la relación de cantidad que hay de cada uno de ellos. Después tenemos la glándula submaxilar o submandibular. ¿Cómo es su adenómero? Es un adenómero cero mucoso, muchas células serosas y escasas células productoras de mucina. ¿Qué más tenemos? Vemos que hay conductos intercalares, vemos en rosado, pero en una mucho menor cantidad. Después tenemos conductos estriados y los conductos excretores. Y por último, el esquemita de la glándula sublingual. ¿Qué me está mostrando el esquemita de la glándula sublingual? Que mi adenómero está constituido en su mayor parte por adenómeros mucosos o mixtos, y muy poca cantidad de adenómeros serosos puros. Su conducto intercalado es escaso. Fíjense, la cantidad de conductos intercalares o intercalados son escasos. Su conducto estriado, la cantidad es escasa comparado con la submandibular. Y sus conductos excretores mayores están en cantidad similar a los de la glándula parótida y submandibular. Los conductos de estas glándulas. Acá tenemos un esquema abajo de los conductos, cómo van, ¿verdad? Y arriba, fíjense, el más pequeñito que está adentro es intralobulillar, es el conducto intercalar. Enseguida vamos a ver las características de cada uno de ellos. Fíjense el conducto intercalar en nuestra imagen de abajo. Se observa la luz del conducto intercalar, ¿ven? En relación directa con el adenómero. Después,
este conducto se transforma en un conducto mayor, de mayor luz, y que se llama conducto estriado. Ahí está nuestro esquema como conducto estriado. Es otro conducto intralobulillar. O sea, los conductos intercalares y los conductos estriados son intralobuliliares. Después de este conducto estriado pasamos a un conducto interlobulillar, rodeado de tejido conjuntivo. Está entre los lobulillos en el tejido conjuntivo y este conducto interlobulillar se va agrandando, su epitelio se va estratificando para formar los conductos excretores mayores. Acá vamos a ver las características de cada uno de estos conductos. Empecemos con el más pequeñito, intercalar. Es intralobulillar, forma parte del acino. Está tapizado por células epiteliales cúbicas bajas, muy escasas, 5 o 6 células. Es un conducto pequeñito. Estos conductos poseen actividad de anhidrasa carbónica y secretan iones de bicarbonato hacia el producto de los acinos y absorben iones de cloruro. Son prominentes en las glándulas salivales que producen secreción mucosa, o sea, ¿en cuál de ellas sería más prominente? En la parótida. Luego, el siguiente escalafón de conducto más grande es el conducto estriado. Tiene un epitelio ya cilíndrico. Este conducto tiene repliegues de la membrana basal que en la microscopía óptica la vamos a ver como estriaciones, como rayitas. Y en estos repliegues vamos a encontrar mitocondrias alargadas. Reabsorben sodio y secretan potasio e ion bicarbonato. Así como el conducto intercalar, los conductos estriados son intralobulillares. Y luego tenemos conductos mayores fuera de los lobulillos rodeados de tejido conjuntivo, que son los conductos interlobulillares. Este epitelio de los conductos interlobulillares va variando de más chico a más grande y son un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, un estratificado cúbico, un estratificado cilíndrico o puede ser en los más grandes un epitelio estratificado plano. Estos conductos vamos a ver sus características cuando veamos cada una de las glándulas salivales a continuación. Empecemos con la glándula parótida. Fíjense en color celeste dónde está ubicada nuestra glándula parótida. Las glándulas parótidas son glándulas pares que están constituidas exclusivamente por acinos o adenómeros serosos. Están situadas por debajo y delante del oído y tienen un conducto excretor que desemboca en la cavidad oral frente al segundo molar superior. Se dan cuenta que la glándula está fuera de la boca, pero su conducto excretor está en la boca. Tiene una gran cantidad de tejido adiposo separando los lobulillos y los acinos. Acá a la derecha estamos viendo una glándula completamente serosa. Esta es una glándula parótida y en el círculo observamos conductos excretores. Acá tenemos dos imágenes a menor y a mayor aumento de glándula parótida. Fíjense que está constituida por acinos integralmente serosos. Estos acinos pueden estar separados por poca o gran cantidad de tejido adiposo. Aparte de eso, estamos viendo conductos excretores con epitelio cúbico alto acilíndrico intensamente eosinofílicos, que son los conductos excretores estriados intralobulillares. ¿Qué clase de conductos vamos a encontrar en la glándula parótida? Vamos a encontrar los tres tipos que estuvimos viendo. El intercalar, acuérdense que el intercalar hay abundante cantidad en los órganos, en las glándulas que tienen secreción serosa. El intercalar vamos a encontrar conducto estriado y los interlobulillares. Fíjense ustedes a la izquierda, la imagen de la izquierda. Con la letra A se están marcando los adenómeros serosos. Con la letra ID, las letras ID, estamos viendo un conducto pequeño. Fíjense, es una luz pequeña, es un conducto intralobulillar, ¿ven? Es pequeño
y está tapizado por un epitelio cúbico, como habíamos dicho, característica de los conductos intercalares. Suelen tener 5, 6, 7, 8 células como mucho en su cubierta epitelial. A la derecha encontramos otro conducto que dice STD. Fíjense que es un conducto mucho más grande, su epitelio es mucho más alto, su luz es mayor y el citoplasma de esa célula parece estar rayado, estriado. Este es un conducto estriado. A la derecha estamos viendo otra glándula parótida. Fíjense los acinos serosos y encontramos un pequeño conducto, ¿ven? Tiene pocas células que le tapizan, tiene una luz pequeña, ese es un conducto intercalar. Otro corte de la glándula parótida donde observamos los acinos serosos y una gran cantidad de conductos. Fíjense estos conductos grandes, de luz amplia, que tienen un epitelio cilíndrico y fíjense que las células parecen que están rayadas, que están estriadas. Citoplasma muy eosinofílico. Estos son conductos estriados. Otra imagen de mayor acercamiento de una glándula parótida donde estamos viendo enorme cantidad de acinos serosos. Fíjense los gránulos de secreción. Y vemos un conducto estriado. Fíjense el citoplasma, las células son cilíndricas, fíjense que su citoplasma es como rayado, intensamente eosinófilo. ¿A qué se debe ese aspecto? A repliegues de las membranas basales asociados a mitocondrias alargadas. Y eso da el aspecto estriado y el color muy ácido fílico. Y por último, ya saliendo del lobulillo en posición extralobulillar y rodeado por gran cantidad de tejido conjuntivo, tenemos el conducto interlobulillar. Es un conducto excretor grande. Acá tenemos, fíjense, se ve como un epitelio cilíndrico estratificado. No se olviden que puede ser cúbico estratificado, cilíndrico estratificado, cilíndrico pseudoestratificado, incluso cerca de su desembocadura en la boca puede tener un epitelio plano estratificado no queratinizado. Pasemos ahora a la siguiente glándula, la glándula submaxilar, que la estamos viendo ahí en nuestro esquema perfectamente donde se encuentra. La glándula submaxilar o llamada también submandibular es una glándula cero mucosa. Los acinos o adenómeros que predominan son los serosos, pero encontramos también adenómeros mucosos. Están ubicadas, estas glándulas son pares también, en el piso de la boca. En el ser humano, estas glándulas están compuestas principalmente por adenómeros serosos, por eso le llamamos a la glándula seromucosa. ¿Qué tenemos en la imagen histológica de abajo? Una glándula submandibular o submaxilar, fíjense, tiene acinos serosos y tiene acinos mucosos. ¿Ven? Muy bien, acá tenemos la glándula abajo, fíjense, es una glándula seromucosa, se ven los acinos serosos o adenómeros serosos y los adenómeros mucosos. ¿Qué más estamos viendo en este corte histológico de la glándula? Un hermoso conducto estriado. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué tipo de conducto vamos a encontrar en esta glándula? ¿Vamos a encontrar conductos intercalares? Sí, pero menos desarrollados, menos que en la parótida. ¿Vamos a encontrar conducto estriado? Sí, acá estamos viendo un hermoso conducto estriado marcado con nuestra flecha de color amarillo y por supuesto vamos a encontrar conductos interlobulillares. El conducto principal de esta glándula desemboca en el piso de la boca, justo lateral con respecto al frenillo de la lengua. Y acá tenemos otro corte de la misma glándula submaxilar o submandibular, donde en medio de abundante tejido adiposo estamos encontrando un enorme conducto excretor que tiene acá un epitelio cilíndrico estratificado, es un conducto interlobulillar. Luego tenemos la glándula sublingual. Las sublinguales son pequeñas glándulas mixtas que en los seres humanos están formadas principalmente por acinos mucosos. Las glándulas sublinguales, que son las más pequeñas de las glándulas salivales principales pares, están situadas en el piso de la boca, donde en posición anterior con respecto a las glándulas submandibulares.
tienen múltiples conductos excretores pequeños que van a desembocar en los conductos submandibulares de Wharton y también en forma independiente en el piso de la cavidad oral. Muy bien, dijimos que era una glándula mucoserosa. La mayor parte de la glándula está constituida por adenómeros mixtos. Adenómeros mixtos. O sea, es una glándula mucoserosa. Fíjense ustedes la imagen de abajo. ¿Ven? Los adenómeros mixtos, donde se observa un predominio de células de secreción mucosa y las semilunas cerosas en la periferia. A la derecha, a menor aumento, vemos la glándula sublingual. Fíjense, es una glándula mucoserosa y estamos viendo los conductos intralobulillares estriados. ¿Qué son las células mioepiteliales? Son células que se encuentran entre la membrana basal epitelial y la lámina basal, en los acinos y en la porción proximal de los conductos excretores, y tienen filamentos contráctiles. Fíjense en la imagen de abajo, a la izquierda, la flecha naranja me está mostrando las células mioepiteliales en la periferia de un acino mucoso, en un acino mixto parece que es. Y a la derecha estamos viendo nosotros una microscopía electrónica donde la célula mioepitelial está señalada con la letra M. Todas estas glándulas salivales producen lo que llamamos saliva, que contiene secreciones combinadas de todas las glándulas, tanto de las principales como de las accesorias. Se produce en una cantidad de 1200 mililitros por día y tiene muchas funciones. Empecemos a numerar. Humedecer la cavidad oral y los alimentos, amortiguar el contenido de la cavidad oral a causa de su gran concentración de iones de bicarbonato, digerir carbohidratos por la enzima que tiene que se llama alfa-amilasa, controlar la flora bacteriana a través de un producto que se llama lisozima. Sigamos con las funciones de la saliva. Proveen un medio para los alimentos disueltos y en suspensión que estimulan químicamente los corpúsculos gustativos. Es una fuente de calcio y fosfato indispensable para el desarrollo y mantenimiento normales de los dientes. Y después tiene funciones inmunológicas porque contiene anticuerpos como la inmunoglobulina A salival. Esta inmunoglobulina A, fíjense en el esquema que tenemos a la derecha. Esta inmunoglobulina A es sintetizada ¿dónde? Por los plasmocitos del tejido conjuntivo que rodea a los acinos secretores de las glándulas salivales. Y son secretadas tanto en forma diméricas como monoméricas. Las células glandulares salivales van a sintetizar una glucoproteína secretora que se inserta en la membrana plasmática basal donde actúa como receptor de la IgA dimérica. Cuando la IgA dimérica se une al receptor, el complejo de IgA secretora así formado sufre una endocitosis mediada por receptores. ¿Y a dónde se va? Se transporta a través de la célula acinosa hasta la membrana plasmática apical, en donde se libera hacia la luz en forma de IgA secretora. Este proceso que les estoy describiendo es muy parecido a el que vamos a encontrar en las partes más distales del tubo digestivo como intestino delgado y colon. Y con esto terminamos nuestra primera clase de aparato digestivo. Muchas gracias.